teníamos en serie con una fuente de voltaje. Ahora vamos a poner en paralelo con una fuente de corriente. Bien, entonces, ahora, haciendo analogía con el circuito anterior, teníamos una llave, ¿cierto? Un conmutador que ponía la serie RC, ya sea en serie con la fuente, ¿no? Con una fuente de voltaje, o simplemente cerraba el circuito a través de la serie RC. Entonces, ahora lo que vamos a hacer con la llave es conectar con la fuente de corriente en paralelo o dejar simplemente el paralelo RL, ¿no? Entonces, nuestra llave, si bien podríamos decir que tiene dos posiciones, una está vacía. Entonces, vamos a conectar, en principio, durante mucho tiempo en la posición A, de manera que estén únicamente la resistencia y la bobina en paralelo, con lo que si tuviera alguna carga, que bueno, en este caso no es una carga, sino un campo magnético almacenado en la bobina, este va a convertirse en un campo eléctrico y se disipará del todo esa energía en la resistencia. Entonces, al mantener mucho tiempo en la posición A, simplemente lo que queremos es garantizar que no existe energía alguna en la bobina. Entonces, iniciamos de esa manera. Con S. Mucho tiempo. En la posición A. Con lo que estamos asegurando que no hay energía alguna. Bien, ahora hacemos la conmutación de S a la posición B. Y a partir de ese momento tomamos el tiempo.
Por lo que la condición inicial es que la corriente en la bobina es 0. Entonces la corriente en la bobina en T igual a 0 es 0. Como el circuito es paralelo, entonces lo que tenemos en común es voltaje, ¿cierto? Lo mismo que teníamos en el circuito serie, en común una corriente, aquí tenemos el mismo voltaje en la bobina, en la resistencia y en la fuente, ¿no? Una vez que se ha conmutado a la posición B, los tres elementos, al estar en paralelo, tienen la misma diferencia de potencial. Lo que se distribuye entre ellos es la corriente. Entonces, habrá una corriente circulando por la resistencia. Otra corriente circulando por la bobina. Entonces, la ley de Kirchhoff que vamos a aplicar ahora es la ley de corrientes. En el nodo, lo voy a poner aquí marcado. Sabemos que por la ley de Kirchhoff de corrientes, la suma de corrientes que entran a ese nodo debe ser 0. Puedo poner las que entran positivas, las que salen negativas o al revés, ¿cierto? Voy a poner positivas las que salen. Entonces salen IR, IL, y entra la corriente IS. Esa suma debe ser 0. Bien, ahora relacionemos esas corrientes con el voltaje. La corriente en la resistencia está gobernada por la ley de Ohm. La corriente es voltaje sobre resistencia, ¿cierto? Tanto que en la bobina, la corriente es la integral, ¿cierto? Del voltaje. Y lo mismo que habíamos hecho en el circuito EDC, lo que vamos a efectuar para obtener el valor de este voltaje común es derivar la ecuación. Entonces, aplicando derivada, tengo 1 sobre R por derivada de B respecto al tiempo, más 1 sobre L por B, ¿cierto? Y la derivada de IS es 0. ¿No? IS es una fuente de corriente continua. Entonces el valor IS es constante, la derivada de una constante es 0. Y de esta expresión puedo deducir que el voltaje
es menos L sobre R de la derivada de B respecto al tiempo. ¿No? Y lo mismo que habíamos hecho con el circuito RC, al observar que la función B es proporcional o es idéntica en forma a su derivada, la única función matemática conocida que cumple con esto es la exponencial decreciente. Entonces voy a sugerir que la solución para D tenga la forma B sub 0 por E a la menos T sobre tau. ¿Cierto? Esta es la solución que estamos probando. Y ahora la aplicamos. Entonces sustituyo en lugar de B sub 0 por E a la menos T sobre tau. En el primer miembro no hay más que sustituir eso. En el segundo tengo menos L sobre R y la derivada de B sería menos B sub 0 sobre tau por E a la menos T sobre tau. ¿Cierto? Esa es la derivada. Entonces, bueno, ya sabemos que E a la menos T sobre tau puede llegar a 0 solamente en el infinito. Entonces, obviando aquello, podemos simplificar B sub 0 y la parte exponencial en ambos miembros, con lo que nos es posible obtener el valor de tau. Tau será R sobre L, ¿cierto? R sobre L. Y esa es la constante de tiempo, ¿no? Esta constante de tiempo es la que nos da la pauta de el tiempo necesario para que, en este caso, el voltaje se extinga, llega prácticamente a 0. Decimos que llegó a 0 cuando ha disminuido menos del 1%, ¿sí? Y habíamos comprobado que esto sucede cuando el tiempo que ha transcurrido es alrededor de 5 veces la constante de tiempo. Bien, ahora lo que nos resta por calcular es B sub 0. Y para ello vamos a acudir a la ecuación inicial, ¿cierto? La numeraremos, que será M1. Entonces voy a hacer valer la condición inicial en esa ecuación. Es decir, que ponemos t igual a 0 en la ecuación 1. Entonces tendré I R en 0 más I L en 0 menos IS, ¿no? Porque IS es constante, no vale. Y decíamos que nuestra condición inicial es que la corriente en la bobina, en T igual a 0, es 0. Entonces, este término es 0.
Y decíamos que la corriente en la resistencia es voltaje sobre resistencia. Y el voltaje hemos aceptado que es, ¿no? Esto también debe ser evaluado en cero. El voltaje, decíamos, es V sub 0 por E a la menos T sobre tau, pero como estamos poniendo T igual a 0, E a la 0. Está sobre R. Entonces, de aquí puedo obtener el valor de V sub 0. ¿Cierto? Con lo que ya tenemos los dos términos que constituyen la propuesta que habíamos hecho. Entonces, el voltaje común en los dos elementos está dado por V sub 0, que hemos encontrado que es R por IS, no es I0. Esto es IS. Por E a la menos T sobre tau, pero tau es R sobre L. Entonces será L, R, T. Y esa es la forma que adopta el voltaje tanto en la resistencia como en la bobina y obviamente en la fuente. Es decir, que el voltaje decae exponencialmente a partir de ese valor inicial que es R por IS. Eso lo podríamos ver gráficamente, ¿sí? Tau no es al revés, su valor. Hola. ¿Qué me decía? ¿No está al revés tau, ingeniero? Tau al revés, ¿por qué? Si no sería L sobre R. Ah, cierto. Tau está dividiendo, va a multiplicar, es L sobre R, sí. Tienes razón. Gracias. Entonces esto... ¿Y dónde más tengo que cambiar? Aquí, ¿no? Eso es. Ahora sí. ¿No? Deberíamos verificar que tau es efectivamente una constante de tiempo, es decir, que se evalúa en unidades de tiempo. ¿No? Tau está dado, decíamos, por L sobre R. L es la autoinductancia que está en henries, R la resistencia que está en ohmios. Entonces, L sobre R, o sea, Henry sobre ohm, debería ser segundo. ¿Cierto? ¿Cómo puedo verificar eso?
tau es L sobre R, ¿sí? En unidades, Henry sobre ohm. Henry, decíamos, es la unidad de la autoinductancia, ¿no? Esta autoinductancia estaba expresada de esta manera. El voltaje en la inductancia, en la bobina, es L por la derivada de la corriente respecto del tiempo. Entonces, L, que está en henrys, voltaje que está en voltios, intensidad en amperes, tendría esta relación. Voltio, ¿no? El miembro de la izquierda. El de la derecha es Henry. Ampere sobre segundo, ¿cierto? Entonces, de aquí puedo deducir que Henry es voltio por segundo sobre ampere. Y voltio sobre ampere, por ley de Ohm, es ohm, ¿cierto? O sea que Henry es ohm por segundo. Entonces, efectivamente, tau, que es L sobre R, tiene unidades de Henry sobre ohm, lo cual es equivalente a ohm por segundo sobre ohm. Es decir, que tau está efectivamente en unidades de tiempo, ¿no? Bien, ahora pasemos a la parte gráfica. Aquí voy a poner el voltaje V. Pondremos con color. ¿No? Este V que es común, parte del valor inicial que es IS sobre R. Y decae exponencialmente hasta hacerse prácticamente cero en 5 veces tau. ¿Cierto? 5 veces tau es menor que 1%. Ahora, el voltaje en la resistencia es, la corriente en la resistencia es voltaje sobre resistencia, es decir, que el comportamiento de la corriente en la resistencia es exactamente el mismo que el del voltaje, ¿cierto? Y R es V sobre R. Y como V es V sub 0 que hemos visto que es IS sobre R, entonces nos quedaría simplemente IS por E a la menos
RLT, ¿cierto? Es decir, que tiene el mismo comportamiento exponencial que el voltaje, partiendo del valor inicial que es IS. Perdón, aquí está mal, ¿no? No es IS sobre R, sino IS por R. IS por R. En tanto que el otro término que es idéntico es la corriente en la resistencia, idéntico en forma, ¿cierto? Tiene otra escala, obviamente. Se inicia en IS y decae de la misma manera, exponencialmente hasta hacerse casi cero en 5 veces tau. Bien. Ahora, ¿cómo es la corriente en la bobina? Decíamos que la corriente en la resistencia más la de la bobina menos IS es igual a 0. Entonces, la corriente en la bobina será IS menos IR. Siendo IR lo que escribí por aquí. Entonces puedo factorizar IS y con esto encontramos que la corriente en la bobina tiene un comportamiento exponencial creciente. ¿No? Crece a partir de 0 asintóticamente con IS. Habíamos visto cómo se comporta esto respecto a la constante de tiempo, entonces sabemos que en un tiempo equivalente a 5 veces la constante tau, habrá alcanzado el 99% o más del 99% del valor final que es IS. ¿Cierto? Entonces esto aquí en 5 veces tau alcanzó prácticamente más de 99% de IS. Bien, entonces, en este circuito que tenemos una resistencia, una bobina en paralelo con una fuente de corriente, podemos deducir de este último resultado que la corriente en la bobina tiende al valor de la corriente de la fuente muy rápidamente, ¿sí? Entonces, muy rápidamente, toda la corriente de la fuente es almacenada en la bobina. Obviamente, como toda la corriente se va hacia la bobina, la corriente en la resistencia, que inicialmente es IS, decae muy rápidamente y se hace prácticamente cero. En el mismo tiempo que la corriente en la bobina alcanzó casi el valor IS. Bien, entonces, lo mismo que el condensador
se carga adquiriendo el voltaje de la fuente, que es fuente de voltaje. Aquí la bobina se carga almacenando en ella la intensidad de corriente de la fuente. Bien. Ahora podríamos seguir el comportamiento en el otro sentido, es decir, ahora vamos a mover la llave, ¿cierto? La llave estaba inicialmente en t igual a 0 en la posición B, ahora la vamos a llevar a la posición A. Habiendo dejado mucho tiempo en B, nos aseguramos que la bobina ya se cargó y está en el valor IS. Entonces, bajo esa condición, cambiamos la llave a la posición A. Lo que hemos visto en el condensador es que este se descarga, es decir, toda la energía que almacenó como voltaje, la transfiere a la resistencia y esta se ocupa de cambiarla por otra forma de energía, haciendo que la energía eléctrica se pierda del todo. Entonces a ese proceso lo podríamos llamar descarga, ¿cierto? ¿Y cómo se inicia el proceso? Lo vamos a iniciar primero manteniendo la llave en la posición B mucho tiempo. No es necesario esperar un año, un semestre, ni un mes. Suficiente con un poco más de 5 veces tau. Y ahora iniciamos otra vez la cuenta del tiempo. A partir de t igual a 0, S cambia a la posición A. Es decir, que ahora ya no hay fuente. Y lo que esperamos es que toda la energía que almacenó la bobina se la transfiera a la resistencia y que ésta, desde luego, la transforme en otra forma de energía, de manera que la energía eléctrica o electromagnética que había almacenada se extinga. ¿No? Creo que no hace falta escribir ecuaciones ni nada, ya sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Sí? El circuito ya sin la fuente, porque en la posición A ya no interviene la fuente, solo tiene resistencia y bobina. ¿Cierto? Y estando en paralelo tienen el mismo voltaje. Sin embargo, la corriente, ahora el circuito, además de tener R y L en paralelo, las tiene en serie, ¿sí? Entonces la corriente almacenada en la bobina va a circular en sentido, digamos, directo en la bobina, pero opuesto en la resistencia. Entonces esta corriente I tiene, fíjense que por la bobina va de más a menos, en tanto que en la resistencia va de menos a más.
¿no? Y va a tener haciendo comparación con el circuito EDC, va a tener un decaimiento exponencial. Entonces, IL será su valor inicial, que era IS, por E a la menos E de L por T. Y la corriente en la resistencia tiene exactamente el mismo modo de operar, pero es negativa, ¿no? Porque va en sentido contrario. ¿Cierto? Lo cual, si lo vamos a representar gráficamente, podría verse de esta manera. Voy a poner con este color la corriente en la bobina y con este otro color la corriente en la resistencia. En el caso de la bobina, la corriente, digamos, es positiva, parte del valor IS, y decae exponencialmente hasta hacerse prácticamente cero en 5 veces tau. En tanto que en la resistencia adopta valor negativo. Y se inicia en menos IS y del mismo modo decae exponencialmente hasta hacerse cero en 5 veces tau. Observen que como ahora solo quedaron bobina y resistencia, la suma de estas dos corrientes debe ser cero, y efectivamente si son un reflejo una de la otra, son idénticas, nada más que una es positiva y la otra negativa, la suma siempre será cero. Bien, ahora combinaremos los tres. Combinemos resistencia, condensador y bobina. No, les decía que no es del todo importante este análisis en corriente, es decir, con fuente continua. Nos vamos a dedicar un poco más profundamente al estudio de circuitos con bobina, resistencia y condensador con fuentes del tipo sinusoidal. O sea, ¿por qué estudiar con fuente sinusoidal? Porque a través de las sinusoides, decíamos, la serie de Fourier nos indica que cualquier forma periódica se puede descomponer en una suma de senos y cosenos. Entonces, si podemos analizar con facilidad el comportamiento al aplicar una fuente sinusoidal, por superposición podríamos sumar el efecto de varias sinusoides de diferente frecuencia, con lo que se compone cualquier forma de onda periódica, pero que también se puede extender a formas de onda no periódicas. Entonces, el estudio del circuito en el que la forma de onda de la fuente, ya sea de corriente o de voltaje, es sinusoidal, nos resulta mucho más fácil
para deducir el comportamiento de cualquier circuito con cualquier forma de onda. Además de que aporta un otro componente que es el del análisis en frecuencia, es decir, cómo se comporta el circuito cuando varía la frecuencia. Bien, entonces vayamos a ello. No, ponemos en serie resistencia, bobina y condensador. Entonces, una fuente de voltaje. BS. A través de una llave vamos a hacer la conmutación de manera que podamos tener el circuito serie RLC con la fuente o sin la fuente. Todo depende de la posición de la llave S. Entonces, S puede moverse a voluntad alcanzando las posiciones A o B. Ya sabemos que un circuito serie tiene en común la corriente. Y los voltajes se suman, ¿cierto? Habrá un voltaje en la resistencia, que vamos a llamar BR, en el condensador, lo llamaremos BC, y en la bobina, BL. ¿No? Entonces asumimos condición inicial. Perdón. Estoy escribiendo con rojo. Condición inicial. El condensador descargado, ¿sí? O sea, BC en T igual a 0, 0. Y la bobina, ¿no? Estoy anotando voltaje en el condensador porque eso es lo que acumula, lo que almacena el condensador. Tanto que en la bobina voy a anotar la corriente, que es justamente lo que ella almacena. Entonces, inicialmente está todo descargado. No hay corriente en la bobina, no hay voltaje en el condensador. Y movemos la llave a la posición A.
Bien, entonces ahora el circuito ya tiene una fuente de energía y podemos hacer la suma de voltajes, porque es serie, e igualarla a cero. BR más BC más BL menos BS es igual a cero, ¿sí? El voltaje en la resistencia es resistencia por intensidad. En el condensador, 1 sobre C integral de I de T. Y en la bobina es L por la derivada de I respecto de T. Entonces, para que todo sea derivadas, vamos a derivar una vez más. ¿Cierto? Ok, entonces derivamos una vez. Tengo R por derivada. Voy a ordenarlo además. ¿No? El término que tiene derivada segunda es el último. El primer término tiene la derivada. Y el segundo no. La derivada de BS, que es constante, vale 0. Bien, entonces tengo una ecuación de segundo grado, diferencial, ¿cierto? Pero de segundo grado. Aquí la solución que se propone es una forma de producto exponencial decreciente con sinusoidal. Entonces, proponemos que I, función del tiempo, va a tener esta forma. Es decir, que si no existiera el elemento que disipa la energía, que la transforma de energía eléctrica a otra forma, como calor o luz o lo que fuere, esa es la resistencia. Al no perderse la energía, si la resistencia sería 0, entre la bobina y el condensador van a jugar de esta manera. El condensador almacena la energía y la guarda como voltaje y luego se la transfiere a la bobina, la cual la convierte en corriente, se la almacena y luego la devuelve otra vez al condensador, la vuelve voltaje y así empiezan a jugar cambiando de forma la energía, pero como no hay elemento que va a dispersar esa energía como es la resistencia, entonces se vuelve oscilatorio, es decir, que es totalmente sinusoidal. ¿Sí? Entonces se puede probar que si la resistencia es 0 o no hay resistencia en el circuito, entonces
la corriente va a ser totalmente sinusoidal. Siendo esta omega raíz de LC. Bien, entonces, sin la resistencia, el circuito es totalmente oscilatorio. Con frecuencia angular, raíz de LC. La presencia de la resistencia es la que introduce este factor exponencial decreciente. Ahora, mucho va a depender de cómo sean proporcionalmente el periodo de la sinusoide respecto de la constante de tiempo. Esto para ver si la exponencial se impone y hace decaer totalmente antes de que se produzca siquiera un intento de oscilación. O la sinusoide tiene un periodo que es inferior a la constante de tiempo y alcanza a oscilar, ¿sí? Alcanza a presentar al menos una oscilación antes de que la exponencial la haga decaer. Entonces hay esa suerte de oscilación amortiguada, sobreamortiguada, subamortiguada, que seguramente la estudiaron en física y que la van a ver o ya la han visto en ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces no nos vamos a meter en esas especulaciones, pero digamos que en general la forma que debería verse en la corriente tiene esos dos componentes, ¿sí? Si hay una resistencia, si R es distinta de 0, entonces habrá ese componente de amortiguamiento, o sea, un componente de disipación de la energía, ¿no? La energía eléctrica que intentan intercambiar la bobina y el condensador, la resistencia se va a ocupar de mitigarla, de convertirla en otra forma de energía y desgastarla. ¿Sí? Entonces, el resultado de esto va a ser un intento de oscilación, pero enmarcado dentro de una exponencial decreciente. Más o menos algo así. ¿Cierto? Y bueno, va a depender obviamente del periodo de la sinusoide comparado con la constante de tiempo. Para que exista o se llegue a alcanzar alguna oscilación antes de que se extinga la energía. Bueno, entonces esa parte no la vamos a analizar del todo. Dejémosla simplemente ahí. Les decía que para nuestro examen, que es el próximo jueves,
tenemos hoy y el martes para hacer un repaso, ¿sí? Entonces aprovechemos ese tiempo ahora. Dejamos de avanzar y nos ocupamos de los temas del examen. En particular, ¿quieren ver alguno de los temas? Los anoto para que esté claro eso. ¿Cuáles son los temas del examen? Primero, los teoremas, ¿cierto? Thevenin y Norton. Luego, esto no, sí, salto de línea. No importa. Teorema de superposición. Luego, teorema de máxima transferencia de potencia. Luego están señales, ¿sí? Nada más creo que bien. Ok. Esos son los temas para el examen. Queda bien, ¿no? A ver. Nada. Bueno, esos son los temas. Thevenin y Norton, teorema de superposición, máxima transferencia de potencia y señales eléctricas. ¿Tienen algún tema en particular del que quieran hablar hoy? Nada. Veamos algunos problemas.
Bien. Entonces, queremos determinar el equivalente Thevenin que desde el punto de vista de la resistencia de 20 ohms representa a todo el circuito. Bien. Entonces, esta es la resistencia desde la que queremos obtener el equivalente de T. ¿Cómo vamos a proceder? El teorema de Thevenin dice que el componente, en este caso la resistencia de 20, puede ver todo el circuito como solamente una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿sí? Es decir, que podríamos reemplazar a todo el circuito por nada más que una fuente de voltaje llamada voltaje de Thevenin en serie con una resistencia y esta resistencia de 20 ohmios sufriría el mismo efecto, ¿no? Sentiría todo el mismo efecto que le causa el resto del circuito, ¿cierto? Es decir, que la corriente en la resistencia de 20 ohmios y el voltaje que en él cae serían el mismo con esta fuente equivalente que con todo el circuito. ¿Cierto? Ese es el concepto de la equivalencia. ¿No? Todo el circuito produce en la resistencia un voltaje de X y por consiguiente una corriente IX. Ya sea con el circuito o con la fuente equivalente, él va a seguir viendo el mismo efecto. ¿Cómo calculamos entonces este equivalente de Thevenin, esos dos componentes del equivalente de Thevenin? Vayamos primero al cálculo del voltaje. Lo que dice el teorema es que el voltaje Thevenin es el voltaje que se verifica entre los terminales del componente en particular, en este caso de la resistencia, a circuito abierto, es decir, habiendo quitado esa resistencia. ¿No? Entonces habíamos manifestado esto. El voltaje de Thevenin es el voltaje, los voy a llamar a estos terminales
A y B. Entonces es el voltaje entre A y B, pero a circuito abierto. ¿No? ¿Qué quiere decir circuito abierto? Que tengo que retirar a la resistencia de 20. Al retirarla ya no hay corriente en esa rama, ¿sí? Está abierta. Entonces, ¿cómo queda el circuito en esa condición? Todo idéntico, pero ya sin la resistencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo que debo hacer ahora es utilizar cualquier método de análisis para encontrar ese voltaje. ¿No? Como el circuito tiene 2 mallas, podría aplicar el método de mallas, ¿sí? Vean que no está difícil porque una de las mallas ya está resuelta. Esta malla tiene una corriente de 2 amperes. Y solo me falta determinar la corriente de esta otra malla. ¿Sí? La llamaremos I1. ¿Cómo es que sabiendo la intensidad I1 yo puedo determinar el voltaje entre A y B? Simplemente el voltaje entre A y B es la suma, ¿no? Porque yo puedo sumar voltajes a partir de A hasta llegar a B por cualquier camino. Me resulta más cómodo hacerlo por aquí. Tomo el voltaje en esta resistencia, más el voltaje en esta otra y ya llegué a B. ¿Qué voltaje hay en la resistencia de 15? Intensidad 1 por 15. ¿Qué voltaje hay en la resistencia de 10? 10 por 2, ¿cierto? 20 voltios. Entonces, todo lo que tengo que hacer es resolver la malla 1. ¿Cierto? Entonces, escribo la ecuación de suma de voltajes en la malla 1. Voy a empezar en este nodo. Tengo 6 por I1 más 9 más 15 por I1 más 8 por I1, ¿cierto? Menos 8 por 2, ¿sí? Y esa suma es 0. Pinto el 0 ahí. Y con esto puedo encontrar I1. I1 es 16 menos 9, 7, ¿cierto? Dividido entre 6 más 15, 21 más 8, 29. ¿Cuánto es eso? 7 dividido 29. 0,24. Bien. Entonces, decía que el voltaje que me interesa, este voltaje entre A y B, y ya le puse la condición de circuito abierto, es la suma de los voltajes
en la resistencia de 15 más el de la de 10. En la de 15 circula solo I1. Entonces será 15 por I1. Más el voltaje en la resistencia de 10. Por esta resistencia solo circula la corriente de la malla, que es 2 amperes. Entonces será 10 por 2. ¿Cuánto es eso? Tomando I1 igual a 0,24. Por 15 más 20, ¿no? 23.6 voltios. Ese es el voltaje Thevenin. Entonces, de Thevenin es 23.6 voltios. ¿Cuál es la resistencia Thevenin? Ahora hacemos ese cálculo. Para calcular la resistencia Thevenin, lo que tenemos que hacer es aplicar el teorema, ¿no? Resistencia Thevenin dice que es la resistencia que se evalúa entre A y B en ausencia de fuentes. Sin fuentes independientes. Entonces tengo que anular todas las fuentes independientes. Aquí tenía en el circuito una fuente de corriente, la voy a dejar así. Y aquí una fuente de voltaje, ¿sí? Ese era mi circuito visto desde los terminales A y B. Lo que dice el teorema es que debo anular las fuentes independientes. La fuente de corriente se la anula cambiándola por circuito abierto. ¿Sí? La idea es que ya no circule corriente o que la corriente ahí sea cero. Si está abierto, la corriente es cero. La fuente de voltaje se la anula sustituyendo por cortocircuito. En un cortocircuito, la diferencia de potencial es cero. ¿Bien? Entonces, ahora la pregunta es, ¿qué resistencia se ve desde el par de terminales A y B? Esa es la resistencia Thevenin. ¿No? Cuando el circuito solo tiene fuentes independientes, nada más hay que evaluar esa resistencia. Vean que al estar abierta la rama donde estaba la fuente de corriente, desde A hasta B, tengo la resistencia que tengo ahí. La resistencia, a ver, copiaré los valores porque no me acuerdo. 6, 8, 10, 15. Aquí estaba. Entonces esto es 6, esto es 8, esta 10 y esta 15. ¿Sí? Como está abierta la rama donde estaba la fuente de corriente, la resistencia de 6 está en serie con la de 8.
¿Sí? 6 más 8, 14. Y esa serie queda en paralelo con la de 15. ¿Estamos de acuerdo? Toda esta rama está abierta, entonces es como si no existiera. Por lo que, si yo salgo de A para llegar a B, me encuentro con dos caminos, lo que significa que hay un paralelo ahí. Un camino es pasando por 6 y por 8. Llego a este punto. El otro camino es directo por 15. Significa que 6 más 8, porque están en serie, está en paralelo con 15. Entonces, la resistencia Thevenin es 6 más 8, paralelo con 15, ¿cierto? Y con eso ya llegué de A hasta este punto, lo llamaremos C. Y ahora me queda pasar de C a B. Y este es por un único camino, que es la resistencia de 10. Entonces esto está en serie con 10. ¿Sí? 14 paralelo con 15, ¿cuánto es? 14 por 15 dividido 14 más 15. Esto me sumo 10. ¿Cuánto es eso? $17.24. ¿Cierto? Entonces la resistencia equivalente de Thevenin había sido 17.24. Por lo tanto, el circuito se puede sustituir por una fuente de 23.6 voltios en serie con 17.24 ohms. Disculpe, sale 7,24, no 17. Ah, pero hay que sumarle 10, ¿no? Ah, ya. ¿Estamos bien? Sí. Bien, entonces, ahora vamos a usar este mismo circuito y vamos a determinar cuál es el voltaje en la resistencia de 20. Eso está fácil, ¿no? Simplemente tengo que hacer un divisor de voltaje. 20, que es la resistencia sobre la que quiero averiguar, dividido 20 más la de Thevenin. Todo esto por 23.6, que es el voltaje total. Entonces tengo 20 por 23.6 dividido 37.24. 12,67. ¿Bien? Nos guardaremos ese resultado. Ahora vamos a aplicar superposición. Ya, entonces hacemos con el mismo circuito.
Ejemplo 2. Pero vamos a aplicar superposición. Bien. Se puede acomodar mejor. Ahí está. Bien. ¿Qué quiere decir aplicar superposición? Quiere decir que voy a encontrar el voltaje en la resistencia de 20 como efecto individual de cada una de las fuentes del circuito. ¿Cierto? Entonces tenemos un circuito en el que hay dos fuentes, ¿no? Circuito con dos fuentes. Una es fuente de corriente. La otra es una fuente de voltaje. Y lo que quiero es determinar en la resistencia de 20 cuál es el voltaje, ¿sí? Este voltaje Vx, por el teorema de superposición, se lo puede obtener de la suma de los efectos que causa cada una de las fuentes. Vale decir, Vx provocado por la fuente de 9 más Vx provocado por la fuente de 2, ¿no? Esto es 9 voltios, esto es 2 amperes. Bien. Ahora, ¿cómo se obtiene cada uno de ellos? Anulando a la otra fuente. Entonces hacemos primero el cálculo de X 2 amperes. Para eso debo anular la fuente de 9. Como es fuente de voltaje, se anula por cortocircuito. En esa condición, el circuito tiene una fuente de 2, esa no la toco. Todas las resistencias no se mueven. Y en lugar de la fuente de 9 voltios, voy a poner un cortocircuito. Bien, entonces ahora con ese circuito yo quiero saber qué voltaje hay en la resistencia de 20. A ese lo llamé X2, ¿no? 2A. ¿Cómo puedo encontrar ese voltaje? El circuito no está muy fácil de manejar. Y lo único que queda es resolverlo, ¿sí? Si resuelvo por nodos, me resulta muy complicado porque son muchos nodos, ¿sí? Hay 1, 2, 3 nodos, más el de referencia, ¿no? En 3 nodos tengo 3 ecuaciones, 3 incógnitas, mucho. Con mallas creo que está mejor, ¿sí? Son 3 mallas, pero una ya está resuelta y solo quedan 2. Habrá que atacar por ahí. Bien.
Tengo esta malla resuelta, 2 amperes, esta y 1, y esta y 2. Pero de las dos solo me interesa y 2. Ecuación de la malla 1. Empezaremos acá. Sería 6 y 1. Más 15 y 1 menos 15 y 2 más 8 y 1 menos 8 por 2, 16, igual 0. Ecuación de la malla 2. Empiezo aquí. 20 por I2 más 10 y 2 menos 10 y 1 más 15 y 2